Empieza Turismo Cero, el programa radial de turismocero.com. Viajes, gastronomía y cultura, todo en un mismo lugar. Bien, volvemos de una pausa, seguimos en una nueva entrevista, en un nuevo bloque de Turismo Cero Radio. Y el otro día me mostraron algo que me pareció llamativo y que tenía que quizás que ver, o seguramente podría tener que ver, o va a tener que ver con la difusión de un destino, y indirectamente, aunque termine haciéndolo, y ojalá se use para eso más. Se trata de un muñeco, una animación en 3D digital que se llama Chiquito, que tiene que ver con esto de difundir la cultura vasca. Entonces, se me ocurrió entrevistar al creador de Chiquito, que también es el fundador de una agencia creativa que se llama DT Creativos, que queda en Bilbao, España, y bueno, lo consigné para que esté saliendo al aire, so pena de amenaza, así que acá lo tengo. David Tasueco, ¿cómo estás? Pues muy bien, Leandro, muy bien. Bien. ¿Hace cuánto estás con la agencia? ¿Cómo empezó DT Creativos? Desde Creativos este año cumplimos 20 años. Ya, Wow, wow. 20 años aguantando pandemias, aguantando crisis, aguantando todos y ahí seguimos en la brecha. Sí, y ni hablar de los cambios que ocurrieron en la comunicación en estos 20 años, ¿no? Porque eso me Bueno, parece como lo más increíble de todo. ahora mismo eso puedes ver ahora, como habéis podido ver ahora en Buenos Aires con el traje de captura movimiento, o sea, es todo entre la IA que ha entrado ahora muy fuerte y teniendo en cuenta hace 20 años lo que hacíamos ahora, es que es un verdadero, vamos, un cambio de mentalidad, de pasar de blanco a negro. Evidentemente ha habido sus escalas de grises, pero es infinito el cambio, o sea, y lo que queda y lo que viene. Sí, es como en tu rubro, por ahí si alguien fabricara, no sé, mermeladas o galletitas, hace 20 años más o menos cambiaron algunas cosas. En tu caso, en nuestro caso que estamos en la comunicación, es totalmente otra cosa de lo que trabajas ahora, de lo que trabajabas cuando fundaste la agencia, ¿no? Claro, claro, es que no hay ni color. O sea, ahora mismo, antes necesitabas mucha más gente para hacer ciertas labores o ciertos laburos y ahora necesitas menos recursos, pero en cambio la gente tiene que estar mucho más preparada. Necesitas técnicamente otros equipos, otros software, otras historias que van saliendo, pero aún así, ahora la gente que tiene que venir mucho más preparada que antes. Antes hacían tareas mucho, entre comillas, más especializadas, no tan sencillas, pero más especializadas, pero donde una persona está dedicada solo a hacer ciertas cosas. Ahora es que tienes que saber de todo. Ahora tienes que saber de todo. Claro. David, ¿sabes que viendo en la página web de ustedes y en el Instagram, alguno de ustedes contesta sobre el desafío de trabajar dos generaciones juntas en una empresa, sobre todo Sí, en el sector creativo? Me gustaría creo que sos vos el que contesta. Eh, soy yo, sí, el que contesta, sí. Quiero que cuentes eso, ¿no? ¿Qué se siente? Porque este tipo de empresas hoy tiene chicos de 22 años trabajando con gente de 40 y probablemente con gente de 60. O sea que hasta podrían casi convivir tres generaciones, que en la tecnología de la industria de la comunicación seguro son tres generaciones. Sí, ¿Qué sí, o sea, pasa con eso? yo tengo 54 y este año 55. Yo soy el mayor de todos. Sí. Pero claro, yo he vivido una generación, otra. O sea, aquí en el estudio somos 22 personas acá y hay tres generaciones diferentes. Lo que pasa es que yo siempre marco dos porque una es la generación Z, los niños de ahora de 22 añitos, y yo con unos cuantos de mi edad, de 50 y algo, en los que somos, digamos, aquí que se llama la generación boomer, ¿vale? Entonces, esas generaciones, esos cambios generacionales, lo que te hacen es que incluso hasta en el léxico, a la forma de hablar, si yo ahora tengo un proyecto que tengo que dirigirme a otro público, a captar a una gente joven, yo estoy muy alejado de sus pensamientos, su forma de entender. Entonces tienes que empezar a ver cómo tratar con este tipo de gente. Luego, estos chicos, por ejemplo, de generación Z, son nativos digitales. Recordemos que yo tengo 55 años y cuando yo estaba, no existía la telefonía móvil. El teléfono era el de teclas o el de ruleta y para de contar. O sea, no existían casi los ordenadores, estaban empezando, como quien dice.
Entonces, ahora mismo ellos son nativos digitales y para ellos entenderlo lo entienden pues lo más natural del mundo y a nosotros nos cuesta. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la verdadera diferencia? En que nosotros tenemos un know-how, un conocimiento de lo que es la producción de muchas cosas que se han tenido que producir, ellos solo tienen que dar un botón y le funciona. Pero luego no saben realizar todas esas tareas porque ya las hace su máquina. Entonces, lo que estamos intentando en el estudio es trabajar que yo te enseño a ti y tú me enseñas a mí. Entonces, esa fusión es la que hace que, bueno, pues consigamos unos proyectos bastante rompedores o disruptores, porque nos dejamos enseñar por la gente joven, pero la gente joven también tiene que aprender de los viejos, de nuestra experiencia, nuestro expertise, nuestros conocimientos de años, que dices, es que yo lo huelo, yo ya estoy oliendo lo que va a pasar, cosa que ellos no saben ni por dónde les da el aire. Entonces, bueno, pero ellos tienen otras ventajas que yo no tengo. Ellos lo ven 2 minutos en la máquina y a mí me está costando entender de qué habla y qué dice. Está bueno, me gusta esa reflexión, la verdad que la vi entre las cosas que hacen en la agencia. Me quedé con eso porque me pareció como una descripción filosófica, independientemente del resultado de los trabajos que hacen para con los clientes, que por ahí yo no puedo tener mucha información más que ver lo que ustedes ponen, y que me parecía más interesante contar eso. Y nace, en un momento de la agencia, nace como un proyecto propio de la agencia. Ustedes siempre dan servicios para empresas y de repente se les ocurre hacer su proyecto, que es esto de Chiquito. ¿Cómo nace Chiquito? ¿Qué es Chiquito? ¿Para qué lo crean a Chiquito? Chiquito es, ¿cómo decirte? Chiquito es un proyecto que viene paralelo a mí. Hace 15 años empecé con este proyecto poco a poco. Chiquito es un vaso de chiquito que existe, es el vaso que existía aquí en Bilbao cuando yo era pequeño. Mi padre me llevaba, él iba de bar en bar, ¿vale? O sea, es decir, antes aquí en Bilbao se juntaban mucho las cuadrillas de hombres y mujeres, las cuadrillas, los amigos, y salían de bares. El concepto de ir por el barrio tomando unos vinos en un bar, luego en otro, la gente cantaba. O sea, era un concepto que existía aquí hace muchos años. Entonces, en eso se vivía en el vaso de chiquito. El vaso de chiquito desapareció porque realmente no es funcional. Es un vaso que pesa 700 gramos, es mucho peso, es decir, no es práctico para meterlo en un lavavajillas, es decir, lo mismo que vamos evolucionando las cosas, evolucionan otras historias. Entonces, ese vaso desapareció. Entonces, en su momento decidí intentar recuperarlo, hablé con los fabricantes que habían tenido hasta ese momento el molde y me comprometí a ponerlo en marcha. Entonces empecé a convertirlo en un producto de turismo para el turista, a recuperar una tradición, a intentar, bueno, pues si no se puede usar en los bares, pues evidentemente vamos a darle otro uso, o sea, es decir, seguir manteniendo las raíces. Creo que cualquier pueblo tiene que seguir manteniendo sus raíces, la cultura, y intentar saber adaptarlas. Da igual el pueblo que sea el pueblo vasco, el pueblo argentino, me da lo mismo. Es decir, cuando voy a Argentina, voy mucho a Catamarca y hay cosas que me gustan mucho de lo que es la Puna. Yo subo a la Puna de vez en cuando voy a ver cosas y me impacta cómo se sigue todavía tejiendo como hacía años. Entonces, todas esas cosas suponen un arraigo a algo, a tus orígenes. Y chiquito, pues empezó con el tema del vaso, el vaso empezó a ir, bueno, pues era pues un producto de turista nada más. Y llegó un momento de pandemia, nosotros antes ya habíamos adaptado un personaje y le llamábamos chiquito, y en pandemia ya fue cuando pegó la eclosión de decir, bueno, cuando tienes 20 personas trabajando contigo y se para todo la actividad, claro, nosotros ten en cuenta que trabajamos a una velocidad endiablada y vamos muy rápido. Y la presión es muy grande con los proyectos que tenemos. ¿Cómo paras a todo el mundo y le dices, vete a tu casa y qué haces en tu casa? Es que te comen las paredes literal. Entonces, bueno, pues empezamos a darle vueltas a cómo potenciar el personaje y luego, pues yo qué sé, yo también tengo otros negocios en Argentina y uno de ellos pues pasa por el mundo del vino, donde conocí a Daniel y Daniel me dijo, ¿y por qué no hacemos que Chiquito se vaya, pues empiece a trabajar con la diáspora vasca? Entonces, bueno, yo conocí a Argentina, soy vasco, entonces cuando empiezas a decir Chiquito puede dar, ¿qué puede aportar? Y entonces, bueno, pues lo convierto en mi propio producto, mi
proyecto personal en el que ya está metido en el estudio, en el que ya está involucrada muchísima gente y se convierte en un proyecto pues, de apoyo a la cultura, sobre todo el que un personaje un poco más moderno, más actual, más divertido, más fresco, cuente cosas de lo que contaban los abuelos. Y no se convierta en la historia del abuelo cebolleta o eso así. Entonces, Chiquito empieza a generar otras formas de hacer. Y ya que hemos metido la generación Z en el estudio, esto empieza a cambiar de conceptos tan diferentes. Entonces, bueno, pues esto se convierte ahora mismo, Chiquito es una narrativa transmedia, es otro proyecto de comunicación mucho más grande. O sea, Chiquito ya no es solo es el personaje, es una verdadera narrativa a la que estamos, bueno, pues vinculando una cultura vasca, estamos transmitiendo unos valores a nuevas generaciones, a generaciones jóvenes que nunca lo han conocido, como es la gente que está en la diáspora, ya sea Argentina, sea Estados Unidos, sea Australia, da igual. O sea, son generaciones que, bueno, pues les vamos a dar un poco de esa cultura que tenían sus ancestros, sus antepasados, y creo que es algo que nadie en ningún país, en ninguna cultura se tiene que dejar perder. Entonces, para mí es un proyecto emblemático y potente. Entonces, ¿cómo no voy a poner todo el recurso posible? Claro, a mucha gente le rompe, como dice Naya, le rompe la bola, le explota la cabeza el que yo, como agencia que trabajo habitualmente para los clientes, decida apostar por mi propio producto. Pero creo que es algo en el que, cuando me hablabas antes de las generaciones, de la mezcla de las generaciones, creo que es donde está realmente la verdadera diferencia, en la que estoy creando proyectos en los que todos estamos aprendiendo. ¿Cómo enseñas a la gente sin tener un proyecto? Si no tengo un cliente que me quiere contratar una narrativa transmedia, la hago yo. ¿Con qué? Con un producto que es mío. Entonces, mi generación Z empieza a aprender a cómo trabajar con una captura de movimientos, con un software de sonido, con la IA, con otros trabajos anteriores, manuales. Entonces, es un proyecto de aprendizaje a la vez que nos sirve a nosotros para aprender nuevas cosas, nos sirve para montar equipo, para juntar más el equipo de trabajo y sobre todo para encima tener un fin bueno, que es transmitir una cultura de un país, todas unas generaciones que han ido pasando antes que nosotros. No sé si te he contestado, te he metido un rollo, pero bueno. No, no, está muy bien. Está muy bien porque en un punto pusiste en práctica lo que me contestaste antes, en cómo ese trabajo intergeneracional se pone en práctica con un proyecto bastante, bastante atípico, porque no le puedo decir raro, porque es atípico. Y Y también es un proyecto que en un punto vos sabés dónde empieza, imagino como ideólogo y creador, pero buah, seguramente no tengas ni idea cómo termina y hacia dónde termina, ¿no? ya se me ha perdido, la pista ya se me ha perdido de hacia dónde va. Ya esto empezó con una cosita, esto se ha convertido en una narrativa, una transmedia, ahora resulta que tengo no sé cuántos canales abiertos y cada canal cuenta una cosa, cada uno Ujú. está enfocado hacia una historia, hacia otra, entonces bueno, pues es un proyecto, como tú dices, que no sé ni dónde acabará y si igual ni acaba, hasta para mí sería ideal que esto venga en generaciones futuras y se pueda coger y realmente como hace la narrativa transmedia, tiene un concepto que es el prosumidor que es un consumidor de la narrativa, pero también es un productor de contenido. Entonces, habrá gente que quiera aportar más a este proyecto y esa gente Sí, no sí, está en Chiquito. claro. Sí, sí, está bueno. A mí me gusta, yo otro día cuando hablé con los chicos de la agencia, se me ocurrieron ideas, me quedé con ideas, y me pregunto si en algún punto chiquito no sería una buena herramienta, y por eso también hablé contigo, con el hecho de que por ahí chiquito sea el Popeye del País Vasco, ¿no? Y bueno, No sé si el Popeye, pero que soy un no, un idealista y dibujito, soñador. un Sí, animador que promueva el destino, está bueno. sí, sí, para mí es, o sea, realmente ya estamos haciendo cosas de esas. O sea, en algunos de los vídeos estamos haciendo esas cosas, es decir, promover la atracción de turismo también sirve para poder enseñar mi tierra a otra gente. Tengo ya una serie de, bueno, pues de ilustraciones o de animaciones en las que estamos mostrando nuestra tierra. Es decir, no solo es para enseñar las danzas vascas, para enseñar el idioma, sino también puede ser, eso es un tractor de turismo puro y duro. O sea,
pero mediante eso, mediante, como tú dices, un Popeye, una ilustración, un influencer de a día de hoy, ¿vale? Pero en vez de ser una persona, es un personaje, pero que te va Claro, contando las cosas y la puedo mezclar con la realidad también. claro, por eso hago la aclaración de que así como Popeye promovía el consumo de espinaca, Chiquito puede promover el consumo de la cultura vasca, con todo lo que eso implica, ¿no? Claro, Bueno, David, claro, es que... sí, No, no, tranquilo, que es que hay tantas cosas de lo que se puede hacer con esto. O sea, realmente hace años estábamos muy limitados y si no tenías un gran capital de dinero, no podías hacer muchas cosas. Es decir, esto lo podían hacer las grandes marcas comerciales, las que claro, multinacionales. Pero es que ahora se puede hacer mucho más sencillo. Evidentemente, no todo el mundo tampoco. Como tú has dicho antes, es un proyecto atípico, pero es que yo soy atípico como tal, porque nadie en su sano juicio decide mandar a 2 chicos a Buenos Aires a grabar a un danzari allí, con el coste que lleva todo eso. Pero bueno, yo creo en mi proyecto y es un proyecto mío, personal, y me gasto mi dinero en ese momento. Entonces, ¿es atípico? Sí, pero creo que es algo que tiene que ser, bueno, no sé si bueno o malo, pero tiene que ser algo práctico para la agencia. Y ahora mismo creo que es lo que es. bien. Bueno, David, me encantó charlar contigo, se nos fue el tiempo y estaremos seguramente conversando en persona. Vale, gracias, Leandro. Un Gracias. saludo. Gracias a vos. Habla con nosotros David Tazueco, fundador de DT Creativos y del personaje Chiquito. Vamos a una pausa y volvemos con más Turismo Cero. Esto fue turismocero.com en radio. El punto de tu partida de tus viajes.